Miradme, 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 miradme. 5. Ni uno, ni dos, ni tres. 5 goles en el último clásico, el 1 de marzo. El primero de muchos, realmente. Empezamos. Hola, muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. Hoy, buen día, no está lloviendo, pero ¿sabéis dónde sí hubo lluvia? Y no precisamente solo de agua, sino también de goles. En el Alfredo Di Stéfano, en esa semifinal de la Copa de la Reina, donde pues el Barça ganó al Real Madrid una vez más, esta vez por 0-5 en un lodazal, porque realmente era esto lo que se trataba el campo, día muy lluvioso, unas condiciones bastante pésimas, un Barça que salía con este 11 y el Real Madrid con este 11. El Barça que había recuperado a Alexia, a Kika y a Rolfo. Previamente ya habíamos recuperado a Patri. Y el Real Madrid, en cambio, tenía la baja sensible de Tera Belleira, que ya dije en el anterior vídeo que estaba lesionada de larga duración del ligamento cruzado anterior. En la selección se lesionó, lo que sea, cosas que pasan en la selección, ¿no? Dicho esto, también Linda Caicedo, que no estaba disponible en teoría por unas molestias, y digo en teoría porque la información nos proviene de una periodista y no por parte del club, pero bueno, esto es algo bastante común en el tema de los comunicados médicos del Real Madrid. Pero bueno, el partido lucía bien, a mí me daba bastante pereza verlo, de hecho hice directos, lo dejaré por aquí colgado por si queréis revivir esos momentos. Me daba bastante pereza verlo y por eso hice directo para compartir con vosotros y con vosotras mis ánimos, mis pensamientos y un poco todo, realmente, mis reacciones también. Reacciones a 5 goles. 5 goles. Y lo vuelvo a repetir porque es que a veces... yo creo que no somos conscientes, ¿no? Son 5 goles, el primero que viene en el segundo 40. O así. Vamos, en menos de un minuto que Salma hace el primer gol. Primero, comentar que los 11 me parecieron muy bien, sobre todo el del Barça. Me pareció un 11 de gala ahora mismo para las bajas que teníamos. Y me parece un buen 11 incluso con las bajas que tienes, es decir, me parece un buen 11 con o sin bajas. Es un 11 muy titular y estuve muy de acuerdo con Pea Romeu en este sentido. Puso toda la carne en el asador y por la otra parte pues Toril yo creo que tampoco es que tenga muchas más piezas. Sí que puso un 11 titular para mí. Luego había algunas bajas que de alguna forma pues tenía que suplir y no tenía más remedio y creo que lo hizo. Lo que pasa es que el Real Madrid no tiene tan malas cartas a jugar, sino que es el jugador quien las juega mal. Es decir, las jugadoras son todas muy buenas pieza por pieza, no tanto como las del Barça, obviamente, pero es que aquí yo creo que el mayor culpable es Alberto Toril. Y hablaremos más de esto, pero... vamos a lo que nos interesa y es pues cómo el Barça consigue esa goleada. Gol de Salma en el primer minuto. Salma que hizo un muy buen partido, me gustó mucho Salma, de hecho ya os adelanto antes de daros las notas que para mí es la MVP del partido por parte del Barça, creo que nos dio muchísimo y que en este sentido es la MVP y además... me sorprendió que lo fuera porque en los últimos partidos venía con algunas dudas, le costó incorporarse, venía de cuidarse mucho con el tema de la lesión, entonces me gusta mucho ver a esta Salma donde no tiene ya el papel de delantera titular y la presión en sus hombros de ser la delantera y de tener que marcar cada vez más goles, sino que es una Salma más disfrutona y una Salma que se aprovecha más las cualidades de su velocidad, no tanto su regate, pero principalmente su velocidad y su visión de gol. Dicho lo cual, Payor, minuto 13, y así sucesivamente. Payor, minuto 29, con el 0-3,
Y aquí voy a pararme en este gol porque ya era insufrible el campo, era insufrible la lluvia y era muy complicado para las porteras. De hecho, el gol de Salma surge de que a Misa se le escapa el balón de las manos a la portera del Real Madrid, por lo que los guantes resbalosos intentando parar todo en 2 tiempos. Bueno, Misa que podría haber hecho muchísimo más, obviamente, pero creo que no eran las condiciones mejores para las porteras, y lo pongo en plural porque la siguiente jugada más o menos coincide con una mala jugada, mala pasada que le hace a Cata y que casi nos marcan. De hecho, es un centro que pone el Real Madrid, que Cata intenta atrapar el balón, se le resbala el balón y el rechace lo tiene una jugadora del Real Madrid que tira a portería, y es Patri Guijarro la que debajo de la portería rechaza ese balón. Entonces, por eso digo que las condiciones de la lluvia eran malas para ambas porteras, pero es verdad que Cata hizo muy buenas paradas también, hizo muy buenas estiradas en estas posiciones. Para mí fue más inteligente en el sentido de que aprendió de este error, entre comillas, o se adaptó más a las condiciones de juego, sabiendo cómo tenía que distribuir y cómo tenía que, sobre todo, bloquear y no dejar el rechace, porque sabía que no podía atrapar el balón, por tanto tenía que pararlo todo el rato en 2 tiempos, o rechazar el balón pero saber dónde rechazabas. Y creo que ahí Cata tiene un muy buen punto a favor que quiero destacar en este vídeo. Dicho lo cual, Salma en el minuto 42 pone el 0-4 y nos vamos al descanso con los dos goles, el doblete de Salma y el doblete de Payor. Y luego empezamos con la segunda parte, una segunda parte en la que el Barça hace la estrategia de ponerse más defensivas. No creo que sea que nos echáramos para atrás, no creo que sea que las jugadoras quitaran marchas de velocidad, sino que ya el cansancio de jugar en un campo así tan pesante, donde cada pisada realmente te molestaba, porque tienes que pisar muy fuerte para que los tacos se adhieran, porque había muchas jugadoras como Salma, como Pina, como Rolfo incluso, que salió en la segunda parte, que se resbalaban en cada pase que daban, o en cada incluso zancada sin balón que daban, y había más jugadoras en el suelo muchas veces que jugadoras dando pases, y esto creo que era una de las mayores preocupaciones del Barça de Pere Romeu, incluso del Real Madrid de Toril. Pero yo creo que la buena voluntad del Barça fue salir con todo desde el primer minuto. De hecho, en la entrevista que le hacen a Salma, en ese total que le hacen a Salma en la media parte, Salma lo primero que dice es que nosotras hemos ido con todo y por eso tenemos ahora mismo un 0-4 en el marcador. Un 0-4 que fue alimentado, alimentado podríamos decirle por un gol más de Payor, que hace su hat-trick al Real Madrid, una Payor que tenía muchísimas ganas de marcarle al Real Madrid y era algo que se notaba en cada celebración de gol, en cada pase, en cada entrada. Y el Real Madrid que no sabía realmente por dónde le venían. Había jugadoras del Barça que entraban prácticamente solas, por no decir muy solas. Luego Hansen, que está... Es que Graham es que es muy buena, entonces es muy difícil pararla. Y si tienes a Graham muy buena, muy enchufada, a Salma muy enchufada también, es que ese tridente Salma, Payor, Graham muy enchufadas es imparable. Imparable. Y yo lo vuelvo a repetir, las necesitábamos sanas a todas. Por cierto, Graham que salió quejándose de la pierna en algún momento, o eso dijeron en la retransmisión, no sabemos, no hay comunicat médic de momento, no es para alarmarse, pero habrá que estar pendientes porque el mes de marzo es un mes muy complicado. Y eso en el minuto 78, gol de Payor 0-5 y termina ese 0-5. Mientras van saliendo las notas de las jugadoras por aquí, que creo que en este partido no es tan relevante porque pienso que todas jugaron muy bien y sobre todo quiero destacar un par de cosas.
y no es esa tormenta de goles, ese llueve sobre mojado del clásico, que siempre es un clásico que el Barça golee. Esto es una cosa que ya sabemos, ¿no? Esto es una cosa que realmente ya controlamos, que realmente venimos diciendo y venimos viendo en muchos clásicos, y más que lo veremos, porque siempre se dice no hay distancia, o vamos reduciendo la distancia, decían en las jugadas del Real Madrid en la previa a este clásico. Chicas, sí hay distancia siempre y cuando el Barça siga adelantando, siga avanzando, siga fichando y siga apostando por la sección femenina. Siempre y cuando el Barça siga apostando y le vaya saliendo bien esa apuesta, por mucho que el Real Madrid apueste, todavía le queda mucho al Real Madrid por llegar ahí, por avanzar y por cogernos. Esta es la realidad. Y más si tienes a un entrenador como Alberto Toril, que dice esto en sus declaraciones. Es complicado, un 0-5 es complicado, ¿no? Pero bueno, también, como siempre digo, saco las partes positivas. Al final, ¿cómo defines un poco un partido? Las cosas que pasan dentro, ¿no? Creo que lo que es en el juego, si miráis estadísticas, hemos estado muy parejas en la posesión e incluso en los disparos a puerta hemos tenido más disparos que ellas. Un clásico parejo, ¿eh? Sí, y tan parejo. 5 goles de diferencia. 0 por vuestra parte. Yo no sé de verdad qué partido ven. No sé tampoco los madridistas y las madridistas, la afición, lo que pensará de estas declaraciones, pero yo me llevé las manos a la cabeza y ni siquiera es mi equipo. Es que la distancia la está poniendo Alberto Toril. Él solo, él mismo, su presencia, su no eficacia, su mala gestión, está poniendo él la distancia. Luego he leído un titular de que el 0-5 era simplemente que se cambiaba así el número, ¿no? Que podía ser un 5-0 perfectamente, y es como, no. El 0-5 no es un número, el 0-5 es una certeza de que te han dado un baño de goles, de que el Barça es muy superior a vosotras y sois el segundo equipo de la Liga F. Y en teoría queréis arrebatarnos la liga y estáis mirando a ver cuándo tropezamos en la liga para decir, estamos a 2 puntos del Barça. Perdona, pero es que en cada enfrentamiento directo palmáis. Y no por la mínima, es que se palma por una goleada siempre. Y por eso a veces me da pereza verlo, pero lo disfruto, ¿sabéis? Porque obviamente soy del Barça y me disfruto mucho viendo este partido. Pero este partido, en concreto, lo disfruté porque vi un cambio en el Barça. Vi un Barça equipo. Un Barça que jugaba en equipo. Un Barça que no dependía de las titularidades, de las individualidades. Era un Barça equipo. Era un Barça que yo había visto anteriormente y que tanto deseaba volver a ver. Y esta es, para mí, la principal moraleja de este partido, unido a que nuestra línea de delantera está funcionando a las 1000 maravillas. Unido a eso, unido a la efectividad que tuvimos, qué suerte que tuvimos efectividad. Se fallaron ocasiones, pero no creo que se fallaran tantas como en otros partidos sí que ha pasado. Y luego quiero también destacar nuestra línea defensiva. Creo que es un partido para elogiar la línea defensiva, y no me refiero solo al hecho de dejar a las jugadoras del Real Madrid todo el rato en fuera de juego y tener que adelantar la línea tanto como para que cayeran siempre en fuera de juego, que para mí esto es lo más inteligente que hizo el Barça, o de las cosas más inteligentes. Se demuestra para mí la veteranía que tiene el Barça como equipo, de tanto tiempo formado, de tanto tiempo jugando en alta competición con respecto al Real Madrid, en el sentido de que ves que es un partido muy complicado, con unas condiciones adversas, con una lluvia muy intensa, que dificultaba mucho cómo rodaba el balón, que dificultaba mucho el trabajo a sus porteras, y el Barça lo que hace es su línea defensiva, todas son defensas. En el momento en que el Barça atacaba, todas eran atacantes, y en el momento en que el Barça defendía, todas eran defensas. Porque lo que yo saco de este partido y lo que más aplaudí fue la salida de balón. Que a Cata le quitaran la presión de errar un saque
o errar una salida de balón en las condiciones adversas que tenía ese césped, donde el balón hacía chof cuando cualquiera lanzaba un balón por arriba y rebotaba, o cuando cualquiera daba un pase por bajo con poca fuerza y no rodaba el balón. Entonces, para mí, fue una salida de balón del Barça, de la presión del Real Madrid también, una salida perfecta. Y es muy generoso por parte de todas las jugadoras, porque para mí, si yo fuera portera, sería un acto de generosidad, porque es quitarle un peso de encima a tu portera, y esto el Real Madrid no lo hizo. Y muchas otras cosas, ¿no? Pero estamos aquí para hablar del Barça. Por tanto, muy contenta por este clásico, no solo por la goleada, lo vuelvo a repetir, sino porque he visto avances, he visto cosas que me han gustado. Los cambios me gustaron también, debo decir, fueron unos cambios muy buenos, muy contemporizados, y me parecieron buenos cambios de piezas. Podemos debatir si Sydney, Vicky, eso puede ser un debate, pero yendo 0-4 como ibas, ¿qué más da, no? Le dio esa oportunidad a Schelottenbeck, yo me alegré también por ella, casi le marca al Real Madrid. Me hubiera gustado ver a una canterana marcando al Real Madrid, sinceramente, pero bueno, esto es un poco ya rizar el rizo. Y nada, quiero que me pongáis en comentarios lo que os ha parecido este partido. No lo he dicho, pero dadle me gusta, suscribíos y comentadme eso, qué os ha parecido. Y si os gusta esto, más allá de los vídeos, más allá de suscribiros, podéis ser miembros de este canal y tener contenido exclusivo. Comentadme, decidme, porque mi análisis está hecho y nosotras nos vemos en el próximo vídeo, que creo que es contra el Valencia, esa previa contra el Valencia, pero no lo sé bien, así que activad las notificaciones, poned la campanita y seguidme en las redes sociales. Nos vemos pronto. ¡Chao!